El aire de la mansión de los del Valle olía a flores importadas y a una frialdad que calaba más hondo que el sereno de la madrugada. Santiago, de pie en medio del salón de mármol, sentía el peso de esa frialdad como una losa sobre sus hombros. Sus manos, callosas y manchadas de una grasa que nunca se iba del todo, se sentían fuera de lugar sobre el pantalón de mezclilla gastado. Valeria, su esposa, lo miraba desde el otro lado de la habitación, sus ojos azules como fragmentos de hielo. La mujer que una vez le juró amor eterno ahora lo observaba con el desdén reservado para un insecto. Su voz, usualmente melódica, era ahora un látigo. No puedo más, Santiago. Mírate. Hueles a diésel y a fracaso. Mis amigas se ríen de mí, del camionero con el que me casé por un capricho juvenil. Cada palabra era un golpe. Un capricho. 2 años de matrimonio, de madrugadas en las que él salía a la carretera para que a ella no le faltara nada de lo que su padre ya le daba, reducidos a un simple capricho. Él había creído en su amor, en la idea de que 2 mundos podían unirse. Él, un hombre forjado en el asfalto y la necesidad; ella, una princesa criada en un castillo de cristal. Intentó hablar, buscar las palabras que pudieran reparar la grieta que se había convertido en un abismo. Valeria, mi amor, el trabajo es honrado. Te he dado todo lo que he podido. Pensé que eso era lo que importaba, la familia que estábamos construyendo. Su voz se quebró, un sonido áspero y vulnerable en la opulencia silenciosa de la sala. Valeria soltó una risa corta y amarga, un sonido que hizo eco en el vacío entre ellos. ¿Familia? ¿Con qué? ¿Con el sueldo miserable que ganas? Mi padre tenía razón. La sangre llama a la sangre, y la pobreza es una enfermedad contagiosa. Se acercó, su perfume caro invadiendo el espacio personal de Santiago, un recordatorio cruel de todo lo que él no era. Señaló una maleta barata junto a la puerta, una maleta que él ni siquiera había visto. Tus cosas, ya no perteneces aquí. La empresa de papá te liquidará mañana. Considera esto un acto de caridad. La palabra caridad fue la estocada final, el veneno que le robó el aliento. Santiago no suplicó. El orgullo, esa última muralla que le quedaba, se irguió con una fuerza que no sabía que poseía. Miró a Valeria, no con odio, sino con una profunda y desoladora lástima. Vio a una mujer atrapada en una jaula de oro, tan pobre de espíritu que su única medida de valor era el dinero. Sin decir una palabra más, caminó hacia la puerta, agarró la maleta que contenía los restos de su vida con ella y salió al frío de la noche. La pesada puerta de caoba se cerró a sus espaldas con un sonido definitivo, un portazo que no solo lo echaba de una casa, sino de una vida. Afuera, la luna era la única testigo de su humillación, mientras la sombra de su camión, su verdadero hogar, lo esperaba en la calle como un viejo amigo leal. La soledad de la cabina de su Kenworth era un santuario y una prisión. El olor familiar a diésel, café rancio y sudor era el único consuelo en un mundo que se había desmoronado bajo sus pies. Santiago pasó la primera noche aparcado en una orilla polvorienta a las afueras de San Miguel de las Cumbres, el pueblo que lo vio nacer y ahora lo veía caer. Cada promesa de Valeria, cada beso, cada te amo, se repetía en su mente como una burla cruel. La humillación era un fuego que le quemaba por dentro, pero bajo las cenizas de su corazón roto,
una pequeña brasa de determinación se negaba a extinguirse. Era la brasa de la superación, un concepto que había aprendido de su padre, otro hombre de carretera que le enseñó que un hombre no vale por lo que tiene, sino por su capacidad para levantarse después de cada caída. ¿Alguna vez te has sentido así, en el fondo del pozo, con el mundo entero dándote la espalda? Es un lugar oscuro y solitario, pero también es el lugar donde se forjan los verdaderos guerreros. Si mi historia resuena contigo, si alguna vez has enfrentado un muro que parecía insuperable, te invito a seguir este viaje conmigo. Suscríbete a este canal, porque esta no es solo mi historia, es la historia de todos los que se han negado a ser definidos por sus circunstancias. Juntos exploraremos cómo convertir el dolor en poder y la humillación en el combustible para alcanzar nuestros más grandes sueños. Esta es la crónica de una redención, de una justicia que no busca venganza, sino equilibrio. La noche dio paso a un amanecer gris y desolador. El primer pensamiento de Santiago fue para ella, una punzada de dolor agudo, pero inmediatamente lo apartó. Llorar no llenaría su estómago ni su tanque de gasolina. Con el dinero de la liquidación que le habían prometido, apenas podría sobrevivir unas semanas. Su mente, acostumbrada a calcular rutas, tiempos y peligros en la carretera, ahora se enfrentaba a un mapa diferente, el de su propia supervivencia. Sabía que buscar trabajo en otra empresa de transportes sería inútil. El nombre de don Ricardo del Valle, su ahora ex-suegro, era una llave que abría y cerraba todas las puertas en la región. Estaba marcado. Esta sensación de estar acorralado, sin embargo, no lo paralizó. Al contrario, despertó en él una claridad feroz. Se dio cuenta de que la única persona en la que podía confiar era en sí mismo. La dependencia, ya fuera emocional en Valeria o laboral en la empresa de su padre, había sido su mayor debilidad. Ahora, despojado de todo, era libre. Libre para fracasar estrepitosamente o para construir algo desde los cimientos, algo que fuera verdaderamente suyo. Esta epifanía fue su primer paso hacia una transformación profunda, un cambio que no solo redefiniría su futuro, sino también su concepción del éxito, la familia y el perdón. La decisión nació en el silencio de esa cabina. No volvería a trabajar para nadie, sería su propio jefe. La idea era tan aterradora como liberadora. No tenía capital ni contactos, solo un camión viejo que pronto podría ser embargado y un conocimiento profundo de cada carretera, cada atajo y cada peligro del país. Pero tenía algo más, algo que Valeria y su padre nunca entenderían: la resiliencia del que no tiene nada que perder. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir las nubes de un naranja esperanzador. Ese horizonte sería su nuevo destino. No sabía cómo, pero estaba decidido a conquistarlo, no por venganza, sino por sí mismo, por demostrarle al hombre en el espejo que era más que un pobre camionero. ¿Te has sentido alguna vez en una encrucijada donde el camino fácil ya no es una opción? Todos enfrentamos momentos que nos obligan a reinventarnos. Te animo no solo a suscribirte, sino a compartir en los comentarios una experiencia en la que tuviste que empezar de cero. ¿Qué lección aprendiste? Nuestras historias de superación son faros de esperanza para otros que navegan en la oscuridad. Al compartir, creamos una comunidad de apoyo, una familia unida no por la sangre, sino por la lucha y el coraje de seguir adelante.
Esta es la esencia de la verdadera riqueza, la que se construye juntos. El punto de inflexión llegó una tarde, calurosa, mientras Santiago apuraba un café de olla en un pequeño comedor de carretera. Vio como dos hombres de aspecto amenazador, miembros de Los Sombras, el cartel que asolaba la región, entraban al local. Se dirigieron directamente a la dueña, una anciana de manos temblorosas llamada Doña Elvira, y le exigieron el cobro de piso. La mujer, con lágrimas silenciosas surcando su rostro arrugado, les entregó un fajo de billetes, probablemente todas las ganancias de la semana. Santiago sintió una oleada de rabia impotente. Era la misma injusticia, la misma ley del más fuerte que lo había aplastado a él, repetida a una escala más brutal. La arrogancia de los matones era un eco de la de Valeria y su padre. En ese momento algo dentro de él hizo clic. Su problema no era solo suyo, era el problema de doña Elvira, el de los agricultores a los que los intermediarios estafaban, el de todos los que eran considerados pequeños y débiles por un sistema corrupto y violento. Su lucha por la superación personal de repente se expandió, adquiriendo un propósito mayor. Ya no se trataba solo de demostrar su valor a una mujer que no lo merecía. Se trataba de forjar un escudo para los indefensos, de crear una alternativa a la resignación y el miedo. La justicia, se dio cuenta, no era algo que se esperaba, sino algo que se construía, ladrillo a ladrillo, con coraje y acción. Esa noche, en lugar de lamentar su suerte, Santiago sacó un viejo cuaderno y un lápiz. Empezó a trazar un plan modesto, casi ridículo en su ambición. Usaría el dinero de su liquidación, no para sobrevivir, sino para invertir. Compraría un remolque de segunda mano y ofrecería sus servicios directamente a los pequeños productores agrícolas de la zona. Les propondría eliminar a los intermediarios abusivos y llevar sus productos directamente a los mercados de la ciudad, asegurándoles un precio justo. Él ganaría una comisión, sí, pero su ganancia estaría ligada a la de ellos. Su éxito sería el éxito de la comunidad. La idea era peligrosa. Desafiaría a los coyotes, a las grandes empresas como la de don Ricardo, e indirectamente al sistema que alimentaba a los carteles. Pero por primera vez en meses, Santiago sintió una oleada de esperanza genuina. El dolor de su corazón roto no había desaparecido, pero ahora estaba canalizado. Se había transformado en un combustible poderoso, la determinación. Ya no era solo un camionero buscando trabajo, era un hombre con una misión que le exigía coraje, inteligencia y una fe inquebrantable en la posibilidad de un futuro diferente, un futuro donde la dignidad no tuviera precio y la justicia fuera el pan de cada día. El primer paso fue el más difícil. Con su plan en el cuaderno y el fuego en el corazón, Santiago comenzó a visitar a los agricultores locales. Las primeras reacciones fueron de escepticismo y desconfianza. Estaban acostumbrados a ser engañados, a promesas vacías. ¿Tú? ¿Uno solo contra los coyotes y los del valle?, le dijo un viejo campesino, escupiendo en el polvo. Estás loco, muchacho, te van a comer vivo. Pero Santiago no se desanimó. No les vendía un sueño, les presentaba un modelo de negocio simple y transparente. Les mostraba sus cálculos, les explicaba cómo, al unirse, tendrían poder de negociación. Les hablaba no como un empresario, sino como uno de ellos, un hombre de trabajo que entendía su lucha. Poco a poco, su persistencia y su honestidad palpable
comenzaron a abrir puertas. El primero en confiar en él fue un joven productor de aguacates llamado Mateo, ahogado por las deudas y a punto de perder sus tierras. No tengo nada que perder, le dijo Mateo, con una mezcla de desesperación y esperanza en los ojos. Vamos a intentarlo. Ese primer sí fue como la primera lluvia después de una larga sequía. Con el producto de Mateo cargado en Minos, su viejo remolque, Santiago hizo su primer viaje como hombre de negocios independiente. Condujo toda la noche, con el corazón en un puño, sintiendo el peso de la responsabilidad. No era solo un cargamento de aguacates, era el futuro de una familia, la prueba de que su plan podía funcionar. El éxito de ese primer viaje se extendió como un reguero de pólvora. Santiago regresó no solo con el dinero para Mateo, un 30% más de lo que jamás había recibido, sino con un acuerdo para entregas semanales. Pronto, otros agricultores, al ver los resultados tangibles, se unieron. Transportes Horizonte, como Santiago bautizó a su naciente empresa, comenzó a tomar forma. Era una empresa de un solo hombre y un solo camión, pero su impacto era cada vez mayor. Sus intenciones, sin embargo, generaron reacciones encontradas. Para la pequeña comunidad de productores era un salvador, un símbolo de esperanza y justicia. Pero para los intermediarios que desplazaba y para la sombra vigilante de la empresa de los del Valle era una amenaza. La tensión comenzó a crecer. Recibió advertencias anónimas, llamadas en mitad de la noche. Un día encontró las llantas de su camión rajadas. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, un campo de batalla donde las reglas eran sucias y la violencia una herramienta común. Don Ricardo del Valle, desde su oficina de lujo, seguramente ya estaba al tanto del camionero insolente que se atrevía a competir con él. Santiago sentía el miedo, una corriente fría que le recorría la espalda en las noches solitarias. Pero el miedo era superado por el rostro agradecido de Mateo, por la dignidad restaurada en los ojos de los campesinos. Estaba construyendo algo más que un negocio. Estaba tejiendo una red de confianza y prosperidad mutua, una familia forjada en la adversidad, y por esa familia estaba dispuesto a luchar. La rutina de Santiago se convirtió en un torbellino de trabajo incesante. Los días eran para negociar, cargar y planificar rutas. Las noches para conducir bajo un manto de estrellas y soledad. Su cuerpo dolía por el esfuerzo físico, pero su espíritu se fortalecía con cada entrega exitosa. Transportes Horizonte ya no era una fantasía en un cuaderno. Ahora tenía 2 camiones más, igual de viejos y remendados que el suyo, y había contratado a 2 conductores, hombres como él, a quienes la vida había golpeado duro. Les ofreció no solo un trabajo, sino una participación en el proyecto, un sentido de pertenencia. Estaba creando la antítesis de la empresa de don Ricardo, donde los empleados eran números reemplazables. Esta filosofía de comunidad y respeto no pasó desapercibida. Santiago se estaba convirtiendo en una figura respetada entre la gente del campo. Su palabra valía más que un contrato firmado. Si decía que un cargamento llegaría, llegaba, aunque tuviera que pasar la noche entera reparando un motor en medio de la nada. Esta reputación de hombre íntegro era su mayor activo, un capital que el dinero no podía comprar. Sin embargo, en el mundo de los negocios, la integridad a menudo es vista como una debilidad a explotar. La empresa del Valle, sintiendo la pequeña pero creciente mella en su monopolio,
comenzó a jugar sucio, bajando sus precios de forma predatoria en las rutas que cubría Santiago, intentando ahogarlo financieramente. El desafío lo obligó a ser más astuto. No podía competir en precio, así que compitió en valor. Ofreció un servicio personalizado, ayudando a los agricultores a mejorar sus empaques, a encontrar nichos de mercado para productos orgánicos, a gestionar su logística de manera más eficiente. Se convirtió en un socio estratégico, no solo en un transportista. Esta cercanía con sus clientes forjó una lealtad inquebrantable. Cuando Del Valle intentó robarle a sus clientes con ofertas irrisorias, ellos se negaron. Santiago es de los nuestros, decían. Él sangra con nosotros en las malas y celebra con nosotros en las buenas. A pesar de estas pequeñas victorias, la presión era inmensa. Santiago vivía al límite de sus finanzas, reinvirtiendo cada peso ganado en la empresa. Había noches en las que el recuerdo de Valeria y su traición volvían a atormentarlo, no con dolor de amor, sino con la duda. ¿Valía la pena tanto sacrificio? ¿No sería más fácil rendirse, irse a otra parte y empezar de nuevo sin tanta lucha? Pero entonces recordaba los ojos de doña Elvira, la gratitud de Mateo, la camaradería con sus conductores. Se daba cuenta de que su lucha ya no era solo suya. Estaba librando una guerra silenciosa por la dignidad de su gente, una guerra contra la idea de que los pobres deben resignarse a ser pobres. Y en esa guerra, la rendición no era una opción. El crecimiento de Transportes Horizonte no solo llamó la atención de sus competidores comerciales, sino también la de los Sombras. Para el cartel, un negocio floreciente en su territorio significaba una nueva fuente de ingresos por extorsión. Una noche, mientras Santiago supervisaba la carga de un camión, 2 camionetas sin placas le cerraron el paso. Hombres armados descendieron, sus rostros cubiertos, sus intenciones claras como el acero de sus armas. El líder, un hombre corpulento, con una cicatriz en la ceja, se le plantó enfrente. «Has estado haciendo mucho ruido, camionero», dijo con voz rasposa, «y en este pueblo el ruido se paga. A partir de mañana, el 20% de tus ganancias es nuestro». El miedo helado que Santiago había mantenido a raya lo invadió por completo. Miró a sus 2 empleados, paralizados de terror. Una parte de él quería ceder, pagar para proteger a su gente y a su negocio. Era el camino lógico, el que todos tomaban para sobrevivir. Pero otra parte, la misma que se había negado a suplicarle a Valeria, se rebeló. Ceder ante ellos sería traicionar todo lo que estaba construyendo. Sería aceptar la misma lógica de opresión que había jurado combatir. Significaba que la justicia y la dignidad tenían un precio, y él se negaba a pagarlo de esa manera. Sabía que una confrontación directa sería un suicidio. Respiró hondo, luchando por mantener la calma. Miró al líder a los ojos, no con desafío, sino con una seriedad calculada. «Entiendo cómo funcionan las cosas», dijo Santiago, su voz sorprendentemente firme. «Pero si me quitan el 20%, no podré reinvertir. Mi empresa se estancará y eventualmente morirá. Y un negocio muerto no le paga a nadie». Los hombres se rieron, pero el líder lo silenció con un gesto. Había algo en la lógica de Santiago que le interesó. «Si nos pagas, te protegemos, crecerás más rápido», replicó el hombre de la cicatriz. «¿Protegerme de quién?», respondió Santiago. «Mi único problema ahora mismo son ustedes».
Pero les propongo algo diferente. La audacia de su propia voz lo sorprendió. Ustedes controlan las rutas, conocen los peligros. Yo necesito que mis camiones lleguen seguros y a tiempo. En lugar de que yo les pague a ustedes con dinero, páguenme ustedes con seguridad. Garanticen el paso libre de mis camiones, sin robos, sin retrasos por retenes falsos. A cambio, mi negocio crecerá más fuerte y más rápido. Y un negocio fuerte puede ser útil de otras maneras en el futuro. Era una apuesta demencial, un juego de póker con la muerte. Estaba ofreciendo una simbiosis en lugar de una extorsión, tratando a los criminales como si fueran socios comerciales. El silencio que siguió fue el más largo de su vida. El líder de los sombras lo estudió durante un largo minuto, su rostro impasible. La idea era inaudita. Nadie les había propuesto un trato así. Siempre era súplica o desafío, y ambos terminaban mal para el otro. La propuesta de Santiago, aunque insolente, tenía una lógica perversa que apelaba a su propio interés. Un flujo constante de mercancías, moviéndose sin problemas por su territorio, era, a largo plazo, más valioso que una pequeña cuota de extorsión que podía matar a la gallina de los huevos de oro. La propuesta redefinía la relación de poder, no eliminándola, sino transformándola en una alianza frágil y peligrosa. El hombre de la cicatriz finalmente soltó una carcajada, un sonido seco y gutural. «Eres un cabrón con agallas, camionero, o muy listo, o muy pendejo». Se acercó a Santiago hasta que sus rostros casi se tocaron. «Está bien, tienes tu trato. Mis hombres no tocarán tus camiones, pero que no se te olvide quién manda aquí, y si intentas jugárnosla». Dejó la amenaza flotando en el aire, más potente que cualquier palabra. «Rezaré por tu alma». Dicho esto, él y sus hombres subieron a sus camionetas y desaparecieron en la noche, dejando a Santiago temblando, no de miedo, sino de la adrenalina de haber caminado por el filo de la navaja y haber sobrevivido. Esta peligrosa tregua le dio a Santiago el respiro que necesitaba. Sin la amenaza constante de robos y extorsiones, Transportes Horizonte floreció. Pudo expandir sus rutas, adquirir mejores equipos y contratar a más personal. Se convirtió en el salvavidas logístico de la región. No solo transportaba productos agrícolas, ahora traía medicinas, refacciones, materiales de construcción. Se convirtió en una arteria vital para la comunidad y la protección tácita de los sombras, aunque moralmente ambigua, garantizaba que esa arteria no fuera cortada. Santiago odiaba su pacto con el diablo, pero lo usaba para un bien mayor, una justificación que lo mantenía despierto muchas noches. Mientras su empresa crecía, la de los del Valle comenzaba a mostrar signos de decadencia. Don Ricardo, un hombre de la vieja escuela, se negó a modernizarse. Su empresa era un gigante lento y burocrático, incapaz de competir con la agilidad y la eficiencia de Horizonte. Sus camiones se quedaban parados por la inseguridad que Santiago había logrado esquivar. Perdía clientes por su mal servicio y su falta de flexibilidad. La arrogancia que había sido la base de su imperio se estaba convirtiendo en la causa de su caída. Santiago observaba desde la distancia, sin alegría ni rencor, simplemente como un hecho del mercado. Estaba demasiado ocupado construyendo su propio futuro como para regodearse en la destrucción del pasado de otros. Una tarde, mientras revisaba unos manifiestos de carga, su secretaria le anunció una visita inesperada. Al levantar la vista, vio a un hombre que no esperaba volver a ver. Era Mateo,
el primer agricultor que había confiado en él. Pero no venía a hablar de aguacates. Venía con una oferta que cambiaría el juego por completo. Santiago, dijo, con seriedad, los productores de toda la región hemos estado hablando. Estamos cansados de depender de los grandes distribuidores en la ciudad. Queremos formar nuestra propia cooperativa, controlar nuestro producto desde la siembra hasta la venta final. Y queremos que tú seas nuestro socio logístico exclusivo. La propuesta era monumental. Significaba un volumen de negocio que catapultaría a Transportes Horizonte a las grandes ligas. Pero también significaba una guerra abierta contra los conglomerados que controlaban la distribución de alimentos a nivel nacional, un enemigo mucho más poderoso que don Ricardo. Era un desafío que lo llevaría lejos de su pequeño pueblo y lo pondría en el mapa como un jugador importante. Miró a Mateo, vio la confianza en sus ojos, la misma que él le había pedido años atrás. Sabía que no podía negarse. Aceptó el reto, sellando el trato con un apretón de manos firme. En ese momento, Santiago dejó de ser solo un camionero que había triunfado. Se convirtió en un líder, un estratega y el arquitecto de un nuevo orden económico para su gente. El pacto con el cartel, aunque pragmático, pesaba en la conciencia de Santiago. Fue el plot twist de su propia vida. Había iniciado su viaje con una visión clara de justicia, un mundo dividido entre los buenos trabajadores y los opresores abusivos. Pero la realidad de San Miguel de las Cumbres era mucho más turbia. Para proteger a los inocentes, tuvo que hacer un trato con los culpables. Esta contradicción lo atormentaba. Se dio cuenta de que la pureza moral era un lujo que no podía permitirse en una guerra donde las reglas las ponían los violentos. Su concepto de hacer lo correcto se volvió más complejo, lleno de matices grises. Esta nueva perspectiva lo cambió profundamente. Se volvió más cauteloso, más estratégico. Entendió que el poder no solo residía en el dinero o la fuerza, sino en la información y las alianzas, por más improbables que fueran. Utilizó su tregua con los sombras, no para enriquecerse personalmente, sino para fortalecer la red comunitaria que estaba construyendo. Al garantizar la seguridad de sus rutas, no solo beneficiaba a su empresa, sino a toda la región. Las farmacias recibían sus medicamentos a tiempo, las refaccionarias tenían las piezas que los talleres necesitaban, y los pequeños comercios podían abastecerse sin miedo a ser asaltados. Indirectamente, su pacto trajo una frágil paz, una estabilidad que el gobierno había sido incapaz de proporcionar. El plot twist no fue un evento externo, sino una transformación interna. Santiago tuvo que abandonar al héroe idealista que creía ser para convertirse en el líder pragmático que su gente necesitaba. Este cambio fue doloroso y solitario. No podía compartir la verdad de su acuerdo con nadie, ni siquiera con sus conductores más cercanos. Llevaba la carga de su decisión en silencio, un secreto que lo aislaba, pero que a su vez le daba la fuerza para seguir adelante. Se preguntaba a menudo si se había convertido en aquello que juró destruir, si el fin justificaba los medios. La respuesta la encontraba en el rostro de la gente. Cuando veía a los hijos de los agricultores yendo a la escuela, gracias a que sus padres ahora tenían ingresos estables, o cuando doña Elvira podía cerrar su comedor por la noche sin temor a ser extorsionada, ya que el cartel ahora protegía el flujo económico del que indirectamente se beneficiaban, entendía la complejidad de su elección.
No era un santo ni un villano. Era un hombre haciendo lo que podía con las cartas que le habían tocado, en un juego amañado. Su justicia no era la de los libros de leyes, sino una justicia imperfecta, negociada y sobre todo real, forjada en el polvo y la sangre de su tierra. La nueva alianza con la cooperativa de productores fue un éxito rotundo. Transportes Horizonte se expandió a un ritmo vertiginoso. Santiago ya no era solo un nombre en San Miguel de las Cumbres, era un actor clave en la logística del Estado. Compró una flota de camiones nuevos, construyó un moderno centro de distribución en las afueras del pueblo y empleó a cientos de personas. Se convirtió en el mayor empleador de la región, ofreciendo salarios justos, prestaciones y, lo más importante, dignidad. Su oficina ya no era la cabina de un camión, sino un espacio amplio con vistas a los patios de maniobras, pero insistía en mantener su viejo Kenworth estacionado justo afuera, como un recordatorio constante de sus orígenes. Mientras su estrella ascendía, la de los del Valle se precipitaba hacia el abismo. La empresa, ahogada en deudas y contratos perdidos, se declaró en bancarrota. La noticia cayó como una bomba en el pueblo. Era el fin de una era, la caída de un imperio que había parecido intocable. Don Ricardo, el hombre que una vez movió los hilos de la economía local con una simple llamada telefónica, se vio humillado, su legado reducido a cenizas. Santiago recibió la noticia con una extraña mezcla de emociones. No hubo euforia ni un grito de victoria, solo un silencio profundo y reflexivo. La venganza que una vez pudo haber anhelado, ahora le parecía vacía y sin sentido. Su enfoque era otro. Entendía que la caída de Del Valle no era solo un problema para don Ricardo, era un problema para los cientos de empleados que ahora se quedarían en la calle, para las familias que dependían de esos sueldos. Su sentido de la responsabilidad comunitaria se había vuelto más fuerte que cualquier rencor personal. Vio la situación no como una oportunidad para regodearse, sino como una crisis que debía gestionar. Su pacto con los sombras le había enseñado que la estabilidad era el bien más preciado y un desempleo masivo era una receta para el caos y la violencia, un terreno fértil para que el cartel reclutara a jóvenes desesperados. Fue entonces cuando Santiago comenzó a tejer su estrategia final. No se trataba de destruir los restos de su enemigo, sino de absorberlos y transformarlos. Comenzó a hacer discretas averiguaciones, a hablar con los bancos acreedores, a estudiar los libros de la empresa en quiebra. Su mente, forjada en la lógica de las carreteras y la astucia de la supervivencia, vio una oportunidad donde otros solo veían ruinas. Podía adquirir los activos de la empresa a un precio de remate, la marca, las instalaciones, las rutas que aún conservaban. Podía salvar los empleos y en el proceso consolidar su posición de una manera que nunca había imaginado. El camionero estaba a punto de comprar la empresa que lo había desechado. Pasaron 5 años desde aquella noche humillante. Santiago ya no era el joven herido que dormía en su camión. Era un hombre de negocios respetado, con la mirada serena de quien ha enfrentado tormentas y ha salido fortalecido. Su nombre, antes sinónimo de pobreza, ahora era sinónimo de progreso. Había transformado Transportes Horizonte de un sueño desesperado a un motor económico regional. La cooperativa de agricultores era un modelo de éxito a nivel nacional y él era el arquitecto de su logística.
La riqueza que había acumulado era considerable, pero él la medía no en pesos, sino en el número de familias que tenían un plato de comida seguro y un futuro para sus hijos. Un día, mientras firmaba una pila de documentos, su asistente, una joven y eficiente mujer del pueblo, le anunció una visita que lo dejó helado. Señor Santiago, una mujer llamada Valeria del Valle desea verlo. Dice que es urgente. El nombre resonó en la oficina como un eco de un pasado lejano y doloroso. Por un momento, sintió la vieja punzada de la traición, el recuerdo del desdén en sus ojos. Consideró negarse, decirle que estaba ocupado, que el pasado estaba muerto y enterrado. Pero la curiosidad, y quizás un vestigio de la persona que fue, lo vencieron. «¿Qué pase?», dijo, su voz más grave de lo normal. Valeria entró. El tiempo no había sido amable con ella. La arrogancia había sido reemplazada por una delgadez nerviosa, y el lujo de sus ropas no podía ocultar la desesperación en sus ojos. Ya no era la princesa de un castillo de cristal, era una náufraga aferrándose a los restos de su antiguo esplendor. La caída de su padre la había arrastrado con él. El dinero se había acabado, los amigos se habían esfumado. Miró a Santiago, al hombre que había despreciado, sentado detrás de un imponente escritorio de caoba en una oficina que empequeñecía la de su padre. La ironía de la situación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sus palabras salieron en un susurro tembloroso, despojadas de toda altivez. «Santiago, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Fui una tonta, una persona horrible, pero no vengo por mí, vengo por mi padre». Contó cómo la bancarrota lo había destruido, no solo financieramente, sino espiritualmente. Era un hombre roto, una sombra de lo que fue. «He oído los rumores que estás pensando en comprar lo que queda de la empresa. Por favor, no lo hagas para destruirla. No lo hagas por venganza. Es lo único que le queda, su nombre, su legado. Por favor, no nos quites eso». La mujer que lo había echado por pobre ahora le suplicaba piedad. La dinámica de poder se había invertido de una manera tan completa que resultaba casi poética. El silencio se apoderó de la oficina. Santiago la observó, y por primera vez en años no vio a la mujer que lo había herido, sino a una persona rota pidiendo ayuda. El deseo de venganza, que había sido el combustible inicial de su viaje, se había extinguido hacía mucho tiempo, reemplazado por un propósito mucho más grande. Se dio cuenta de que la verdadera prueba de su transformación no estaba en su éxito financiero, sino en cómo manejaría este momento. Podía aplastarla, saborear la victoria final, o podía elegir un camino diferente, un camino de perdón y reconstrucción. La decisión que tomara ahora definiría no solo el futuro de los del Valle, sino el tipo de hombre que él, Santiago, realmente era. Santiago se recargó en su silla, el cuero suave crujiendo bajo su peso. Miró a Valeria y luego su vista se perdió a través del gran ventanal, observando el ir y venir de sus camiones, cada uno un testamento de su lucha y perseverancia. La petición de Valeria, nacida de la desesperación, le presentaba el dilema final de su viaje. El camino de la venganza era tentador, una retribución poética por la humillación sufrida. Podía comprar la empresa, desmantelarla pieza por pieza y dejar que el nombre del Valle
se convirtiera en un sinónimo de fracaso, tal como Valeria había hecho con él. Sería una justicia fría y satisfactoria, el cierre perfecto para una historia de desprecio. Pero mientras contemplaba esa opción, una sensación de vacío lo invadió. ¿Qué ganaría realmente? Una satisfacción momentánea que se desvanecería rápidamente, dejando tras de sí solo ruinas y más desempleo. Recordó las palabras de su padre. Un hombre de verdad no patea a quien ya está en el suelo, hijo. Le extiende la mano para ayudarlo a levantar. Y recordó su pacto con los sombras, la lección más dura que había aprendido, que para construir a veces hay que negociar con lo que uno desprecia, que la pureza de la venganza es una fantasía infantil en un mundo complejo. La lucha interna fue feroz. El viejo Santiago, el camionero herido, clamaba por justicia, por hacerle sentir a ella una fracción del dolor que él había sentido. Pero el nuevo Santiago, el líder comunitario, el hombre que había aprendido a ver más allá de su propio ombligo, veía un panorama más amplio, veía empleos que salvar, una infraestructura que aprovechar y sobre todo la oportunidad de demostrar que su filosofía de negocio, basada en la dignidad y la colaboración, era superior no solo en ética, sino también en resultados. La destrucción era fácil, la construcción era el verdadero desafío, la verdadera medida del poder. Decidió buscar un consejo final. Esa tarde condujo su vieja camioneta, no el coche de lujo que podía permitirse, hasta el pequeño taller mecánico en las afueras del pueblo. Allí encontró a don Eladio, un viejo mecánico sabio que le había dado sus primeros consejos y créditos para refacciones cuando nadie más lo hacía. Le contó toda la historia, el dilema que lo carcomía. Don Eladio, limpiándose las manos grasientas en un trapo, lo escuchó en silencio. Cuando Santiago terminó, el viejo simplemente dijo: «Mire, mijo, usted no construyó todo esto para parecerse a ellos. Lo construyó para ser mejor que ellos. La verdadera riqueza no está en lo que uno compra o destruye, sino en lo que uno es capaz de transformar para bien. ¿Qué quiere ser usted? ¿Un demoledor o un constructor?». Esas simples palabras resonaron en el alma de Santiago con la fuerza de una verdad absoluta. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, los abogados de Santiago finalizaron la adquisición. Transportes Horizonte se convirtió en el propietario mayoritario de los activos de la extinta Transportes del Valle. La noticia se esparció como un incendio forestal. Todos esperaban el golpe de gracia, la purga, el desmantelamiento. Santiago convocó a una reunión en la vieja sala de juntas de los del Valle, un lugar al que nunca se le habría permitido entrar, excepto como personal de limpieza. Citó a don Ricardo y a Valeria. La tensión en la sala era palpable. Don Ricardo estaba allí, un anciano encorvado y derrotado, esperando la humillación final. Valeria estaba a su lado, pálida y expectante. Santiago entró, no con la arrogancia de un conquistador, sino con la calma de un arquitecto. Se sentó a la cabeza de la mesa, el lugar que siempre había ocupado don Ricardo. Miró a los dos, y luego a los gerentes y empleados que había convocado. «Sé lo que todos están pensando», comenzó, su voz llenando el silencio, «pero no he venido a destruir, he venido a construir. Esta empresa cometió errores, se quedó atrás, pero su gente, sus rutas, su historia, tienen valor. Por eso, Transportes del Valle no va a desaparecer.
se fusionará con Transportes Horizonte. Vamos a modernizarla, a inyectarle capital, a hacerla eficiente y, sobre todo, a salvar cada uno de los empleos. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Santiago se dirigió entonces a un atónito don Ricardo. Don Ricardo, su experiencia en este negocio es innegable. Sé que hemos sido rivales, pero su conocimiento es un activo que no quiero desperdiciar. Le ofrezco un puesto como asesor principal en el Consejo de Administración. Su sueldo no será el de antes, pero su voz será escuchada. Luego sus ojos se posaron en Valeria. Y usted, Valeria, va a empezar desde abajo, en el departamento de logística. Aprenderá cómo funciona este negocio desde las entrañas, desde el trabajo duro que una vez despreció. No es un castigo, es una oportunidad para que gane su lugar, con su propio esfuerzo, para que entienda el valor de cada persona en esta cadena. La oferta era una obra maestra de poder y gracia. No los humilló, los redimió. Les ofreció no caridad, sino una oportunidad de recuperar su dignidad a través del trabajo. Don Ricardo, con lágrimas en los ojos por primera vez en décadas, apenas pudo asentir, abrumado por un gesto que nunca esperó. Valeria, por su parte, sintió una extraña mezcla de humillación y alivio. La oferta era un golpe a su orgullo, pero también un salvavidas, una oportunidad de redención que no merecía, pero que, en el fondo de su alma, anhelaba desesperadamente. Aceptó en un susurro. En ese momento, Santiago no solo había comprado una empresa, había reescrito las reglas del juego, demostrando que el perdón y la reconstrucción eran las armas más poderosas de todas. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. La fusión de las dos empresas no fue fácil. Hubo choques culturales. La vieja guardia de Del Valle, acostumbrada a la jerarquía y el miedo, desconfiaba de la filosofía abierta y colaborativa de Horizonte. Pero Santiago lideró con el ejemplo. Pasaba tiempo en los talleres, en los andenes de carga, hablaba con los conductores y mecánicos, escuchaba sus problemas y sus ideas. Poco a poco, la cultura de Horizonte, basada en el respeto y la eficiencia, comenzó a permear toda la organización. Los antiguos empleados de Del Valle, al ver que sus trabajos estaban seguros y que sus opiniones eran valoradas, comenzaron a comprometerse con la nueva visión. Don Ricardo, inicialmente escéptico, se convirtió en un recurso invaluable. Su conocimiento de los contratos antiguos y las relaciones con proveedores de largo plazo, combinado con la innovación y la agilidad de Santiago, creó una sinergia poderosa. El viejo patriarca, despojado de su arrogancia, encontró un nuevo propósito en enseñar y guiar, redescubriendo el amor por el negocio que la amargura le había robado. Veía en Santiago no al hombre que lo había vencido, sino al sucesor que, irónicamente, estaba salvando su legado de una manera que su propia sangre nunca podría haberlo hecho. La transformación de Valeria fue la más sorprendente. Comenzó su trabajo en logística con resentimiento y vergüenza. Los primeros días fueron un infierno. Tenía que tratar con los mismos camioneros y trabajadores de almacén a los que antes miraba por encima del hombro. Pero la necesidad de ganarse el sueldo y la indiferencia profesional de sus compañeros la obligaron a aprender. Descubrió la complejidad de coordinar una ruta, la presión de una entrega urgente, la satisfacción de un problema resuelto. Por primera vez en su vida, experimentó el cansancio del trabajo bien hecho
y el orgullo de recibir un cheque ganado con su propio sudor. Poco a poco su perspectiva cambió. Empezó a ver a las personas no por su ropa o su cuenta bancaria, sino por su competencia y su carácter. Desarrolló un respeto a regañadientes y luego genuino por la inteligencia y la dedicación de sus compañeros. Un día, un conductor veterano le explicó pacientemente un error que ella había cometido, sin burla ni condescendencia. Esa noche, Valeria lloró en su pequeño apartamento alquilado, no de autocompasión, sino de una catarsis que la estaba limpiando por dentro. Estaba comenzando su propio viaje de redención, un camino mucho más difícil que el de Santiago, porque su lucha no era contra la pobreza, sino contra los demonios de su propio carácter. Santiago, desde la distancia, observaba su progreso con una aprobación silenciosa. Su victoria era completa, no porque la tuviera a sus pies, sino porque le había dado las herramientas para que ella misma aprendiera a ponerse de pie. La nueva empresa unificada, Horizonte del Valle, se convirtió en una fuerza imparable. Con la red comunitaria de Santiago y la infraestructura de Del Valle, dominaron el mercado regional. Pero el impacto de Santiago fue más allá de lo económico. Al proporcionar empleo estable y bien remunerado a cientos de personas, redujo la desesperación que alimentaba al crimen. La influencia de los sombras comenzó a disminuir. No por una guerra de balas, sino por una guerra de oportunidades. Cuando los jóvenes tenían la opción de un trabajo digno como mecánico, conductor o logista, en lugar de convertirse en halcones o sicarios, muchos elegían el camino de la paz. Santiago nunca rompió su pacto con el cartel, pero lo transformó. A medida que su empresa crecía, su utilidad para ellos también cambiaba. Ya no era solo sobre el paso seguro de sus camiones. Santiago, a través de intermediarios y canales discretos, comenzó a usar su influencia para mediar en disputas, para facilitar la entrega de ayuda en zonas conflictivas, para crear pequeños espacios de neutralidad. Se convirtió, de facto, en un pilar de la frágil paz de la región. Un hombre que podía hablar con el gobierno, con los empresarios y, cuando era necesario, con las sombras. Su coraje ya no se medía en confrontaciones, sino en su habilidad para construir puentes sobre abismos de violencia y desconfianza. La relación con la familia del Valle también encontró un nuevo equilibrio. Don Ricardo se retiró un par de años después, dejando su puesto de asesor con gratitud y una paz que nunca había conocido. Valeria, después de rotar por varios departamentos, demostró un talento inesperado para las relaciones con los clientes. Su pasado como miembro de la alta sociedad, combinado con su nuevo conocimiento del negocio desde adentro, la convirtió en una embajadora perfecta para la empresa. Ella y Santiago desarrollaron una relación profesional, cordial y respetuosa. El amor romántico nunca regresó, pero fue reemplazado por algo quizás más duradero, un mutuo reconocimiento y el perdón tácito por las heridas del pasado. Una tarde, Santiago recibió una invitación para dar una conferencia en la Universidad Estatal sobre emprendimiento y desarrollo regional. Mientras preparaba su discurso, se dio cuenta de que su historia no era solo sobre un hombre que se hizo rico, era sobre la redefinición del éxito. No se trataba de tener más, sino de construir más. No se trataba de vencer a los enemigos, sino de transformar a la comunidad. Su superación no fue solo personal, fue colectiva. Había aprendido que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la paciencia, la sabiduría y la valentía para reconstruir, para perdonar,
y para crear oportunidades donde antes solo había desesperanza. La noche antes de la conferencia, Santiago hizo algo que no había hecho en años. Tomó las llaves de su viejo Kenworth y condujo hasta una colina que dominaba el valle de San Miguel de las Cumbres. Las luces del pueblo se extendían bajo él como un mar de diamantes. Vio las luces del centro de distribución de Horizonte del Valle, un hervidero de actividad, el corazón palpitante de la economía que había ayudado a revivir. Pensó en su viaje desde la humillación en la mansión de mármol hasta ese momento de tranquila contemplación. No sentía orgullo arrogante, sino una profunda gratitud. Reflexionó sobre lo que significaba ser un héroe en el México de hoy. Quizás no se trataba de empuñar un arma o de hacer discursos grandilocuentes. Quizás el verdadero heroísmo era más silencioso, más terco. Era el coraje de levantarse cada día y construir algo positivo en medio del caos. Era la justicia que se aplicaba no en un tribunal, sino en una nómina justa. Era la paz que se ganaba no con tratados, sino con empleos dignos. Era el perdón que se ofrecía no como un acto de superioridad, sino como la única forma de romper el ciclo de la venganza y el dolor. Santiago entendió que su historia no era única. Era la historia de millones de mexicanos que luchaban cada día, en silencio, contra la adversidad, la corrupción y la violencia. Su arma era el trabajo, su escudo era la resiliencia. Su familia no era solo la de sangre, sino la comunidad que elegían construir y proteger. Él no había comprado la empresa del padre de su exesposa solo por revancha. La había comprado para demostrar una idea, que un futuro mejor no se espera, no se pide, no se exige, se construye. Camión por camión, entrega por entrega, persona por persona. Y en esa construcción silenciosa y tenaz residía la verdadera riqueza y el heroísmo más auténtico de todos. Apagó el motor del camión y en el silencio de la noche sonrió. Estaba en paz.